Papá, por favor, te lo suplicamos. No puedes hacer esto. Nos vas a destruir. Las palabras de mi hijo mayor, Sebastián, sonaban desesperadas al teléfono. Podía escuchar a mi hija Mariana llorando en el fondo, con esa misma voz dramática que había usado tantas veces antes para manipularme. Pero esta vez era diferente. Esta vez el que tenía el control era yo. Deberían haberlo pensado antes. Respondí con una calma que ni yo mismo reconocía en mi voz. Pero somos tu familia, somos tus hijos, gritó Sebastián, y pude escuchar cómo su voz se quebraba. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me quedé ahí, sentado en la sala de mi nuevo departamento, mirando por la ventana hacia la ciudad que había construido con mis propias manos durante 40 años. En mi otra mano sostenía un folder lleno de documentos legales que representaban el fin de todo lo que ellos habían conocido. Y lo más extraño era que no sentía culpa, no sentía remordimiento, solo sentía paz. ¿Cruel, Sebastián?, pregunté, dejando que cada palabra cayera con peso. ¿Quieres que hablemos de crueldad? ¿Quieres que te recuerde lo que me dijiste hace 3 meses en la cena de tu cumpleaños? El silencio al otro lado del teléfono me confirmó que él sabía exactamente a qué me refería. Eres un estorbo, papá. La empresa sería mejor sin ti. Ya no tienes nada que aportar. Deberías retirarte y dejarnos trabajar en paz. Cité sus palabras exactas, sintiendo cómo mi voz permanecía firme a pesar del dolor que esas palabras todavía me causaban. ¿Te suena familiar? Yo no quise decir eso de esa manera, tartamudeó Sebastián. Claro que sí lo quisiste decir, respondí. Y Mariana estuvo de acuerdo contigo. Ambos estuvieron de acuerdo cuando decidieron hacer las cosas a mis espaldas, cuando pensaron que yo era demasiado viejo y tonto para darme cuenta. Escuché cómo Mariana tomaba el teléfono. Papá, escúchame. Podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar como familia. Mamá no hubiera querido esto. Ella. No te atrevas. La interrumpí, sintiendo cómo la furia finalmente atravesaba mi calma. No te atrevas a usar la memoria de tu madre para esto. Ella se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que ustedes hicieron. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Créeme, vas a querer seguir esta historia hasta el final. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que va a dejarte con la boca abierta. Porque lo que mis hijos no sabían era que yo había descubierto todo, cada movimiento, cada mentira, cada traición, y ahora estaban pagando el precio. Por favor, papá, suplicó Mariana. Tenemos hijos, tenemos familias. ¿Qué vamos a hacer? Deberían haberlo pensado antes de robarme. Dije simplemente. No te robamos, gritó Sebastián recuperando el teléfono. La empresa es nuestra también. ¿Ah, sí? Pregunté sintiendo una sonrisa amarga formarse en mis labios. Entonces déjame preguntarte algo, Sebastián. ¿Quién fundó esa empresa hace 40 años con sus propias manos? ¿Quién trabajó 70 horas a la semana para construirla? ¿Y quién fue tan estúpido como para confiar en sus hijos y darles todo sin proteger sus propios intereses? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser un padre orgulloso que había construido un imperio para dejarle a sus hijos, a ser el hombre que estaba a punto de quitarles todo? La respuesta era simple y dolorosa. Ellos me enseñaron que el amor incondicional de un padre podía ser visto como debilidad, y esa debilidad casi me cuesta todo. Déjame contarte desde el principio cómo mis propios hijos intentaron destruirme, y cómo descubrí su plan justo a tiempo para darles la lección más dura de sus vidas. Hace 42 años, yo tenía 25 años y un sueño que todos consideraban imposible. Quería construir una empresa de distribución de materiales de construcción, en una ciudad donde las grandes corporaciones ya dominaban el mercado. Mi esposa, Elena, estaba embarazada de Sebastián. Vivíamos en un departamento de 2 habitaciones que apenas podíamos pagar, y yo trabajaba 12 horas diarias en una ferretería ganando lo mínimo. Pero Elena creía en mí. Dios, ¿cómo creía en mí? Rodrigo,
me decía mientras colocaba sus manos sobre mi rostro cansado cada noche. Tú tienes algo que esas grandes empresas nunca van a tener. Tienes corazón, tienes honestidad y tienes hambre de éxito. Recuerdo perfectamente el día que tomé la decisión. Elena había dado a luz a Sebastián 2 semanas antes. Yo estaba sosteniendo a mi hijo en brazos, mirando sus pequeños ojos cerrados y pensé, este niño va a tener una vida mejor que la mía. Voy a construir algo grande para él. Vendí el único bien de valor que teníamos, el carro que había heredado de mi padre. Un Chevrolet del 72 en perfecto estado que mi papá había cuidado como si fuera de oro. Conseguí 85,000 pesos por él. Cada peso me dolió, porque ese carro representaba la memoria de mi padre, quien había muerto 2 años antes. Pero yo estaba dispuesto a sacrificar incluso eso por mi familia. Con esos 85,000 pesos, más un préstamo de 120,000 que me hizo mi suegro, renté un pequeño local y compré mi primer inventario. Materiales de construcción Hermano Silva, se llamó al principio, porque mi hermano menor, Julio, era mi socio. Trabajábamos de sol a sol. Elena llevaba a Sebastián al local y nos ayudaba con la contabilidad mientras amamantaba a nuestro hijo. Los primeros 5 años fueron brutales. Hubo meses donde Elena y yo comíamos una sola vez al día para poder reinvertir cada peso en el negocio. Hubo noches donde dormí en el local, porque no podía pagar gasolina para ir y volver a casa. Hubo momentos donde estuve a punto de rendirme, pero Elena nunca me dejó caer. Mira a tu hijo, me decía cuando yo llegaba a casa derrotado. Mira lo que estamos construyendo para él. Un día, Sebastián va a estar orgulloso de su padre. Cuando Sebastián tenía 4 años, nació Mariana, una niña hermosa con los ojos de su madre y mi nariz. Recuerdo haberla cargado en el hospital y prometerle, princesa, papá va a darte el mundo. Vas a tener todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa. Dios sabe que la cumplí. A los 10 años de haber fundado la empresa, ya teníamos 3 locales. A los 15 años, éramos la distribuidora más grande de la región. A los 20 años, teníamos contratos con las constructoras más importantes del país. Y a los 25 años, distribuidora Silva & Hijos, facturaba más de 250 millones de pesos anuales. Cambié el nombre cuando Sebastián cumplió 18 años y se unió oficialmente a la empresa, Silva & Hijos, porque ahora mis hijos eran parte de mi legado. Mariana se unió 3 años después, cuando terminó su carrera en administración de empresas. Elena estaba tan orgullosa. La recuerdo en la cena de celebración cuando inauguramos nuestra nueva sede principal, un edificio de 5 pisos que habíamos construido desde cero. Llevaba puesto ese vestido azul que tanto le gustaba, y me tomó de la mano frente a todos nuestros empleados y clientes. Mi esposo empezó con 85,000 pesos y un sueño, dijo con lágrimas en los ojos. Y miren lo que construyó. Miren el imperio que levantó para sus hijos. Rodrigo Silva es el hombre más trabajador, más honesto, más dedicado que he conocido. Y me siento bendecida de haber caminado cada paso de este viaje con él. Esa fue hace 7 años. 3 años después, Elena murió de cáncer. El mundo se me cayó encima cuando la perdí. Fueron 6 meses de agonía, viéndola consumirse en esa cama de hospital mientras yo me sentía completamente inútil. Todo mi dinero, todo mi éxito, todo mi imperio. Y no pude salvarla. Cuida a nuestros hijos, me susurró en sus últimos días, su mano débil apretando la mía. Ellos son mi mayor orgullo. Prométeme que siempre estarás ahí para ellos. Te lo prometo, le dije, llorando como no había llorado desde niño. Te prometo que siempre cuidaré de Sebastián y Mariana. Te prometo que todo lo que construimos será de ellos. Después de su muerte, me sumergí en el trabajo para no pensar en el dolor, pero también me volqué completamente hacia mis hijos. Ellos eran todo lo que me quedaba de Elena. Cada vez que miraba a Mariana, veía los ojos de mi esposa. Cada vez que Sebastián sonreía, veía la sonrisa de Elena. Así que hice lo que cualquier padre haría. Les di todo. Sebastián quería expandir la empresa al negocio de inmobiliaria. Le di 15 millones de pesos para que comprara los primeros terrenos
y empezara esa división. Confío en ti, hijo, le dije. Sé que vas a hacer crecer esto incluso más de lo que yo pude. Mariana quería modernizar nuestros sistemas y contratar un equipo de marketing digital. Le di 8 millones de pesos para ese proyecto. Hazlo, princesa, le dije. Tu madre siempre decía que tú eras la más inteligente de la familia. Les compré casas. Una mansión de 450 metros cuadrados para Sebastián cuando se casó con Patricia, en el mejor fraccionamiento de la ciudad. Un penthouse de lujo para Mariana cuando se divorció de su primer esposo. Ustedes son mis herederos, les decía. Todo lo que tengo es de ustedes. Pagaba sus tarjetas de crédito todos los meses, sin siquiera revisar los estados de cuenta. Pagaba las colegiaturas privadas de mis 4 nietos. Pagaba sus vacaciones a Europa, sus carros de lujo, sus membresías en clubes exclusivos. Pero lo más importante, hace 4 años, cuando Sebastián me sugirió que me hiciera a un lado en las operaciones diarias de la empresa, acepté. Me convenció de que yo había trabajado suficiente, de que merecía disfrutar mi retiro mientras ellos manejaban el negocio. Papá, tú fundaste esto con tus manos, me dijo Sebastián con tanta convicción que le creí cada palabra. Ahora déjanos a Mariana y a mí llevarlo al siguiente nivel. Tú descansa, disfruta, viaja. Has trabajado toda tu vida. Mereces descansar. Mariana estuvo completamente de acuerdo. Papi, nosotros nos encargamos. Tú has hecho suficiente. Ahora es nuestro turno de cuidarte a ti. Qué ingenuo fui. Qué increíblemente ingenuo. Firmé papeles que me nombraban presidente honorario, mientras Sebastián tomaba el puesto de director general y Mariana el de directora de operaciones. Todavía era el dueño mayoritario con el 60% de las acciones, mientras que ellos tenían 20% cada uno. Pero había cedido el control operativo completamente. Es solo para que las cosas sean más eficientes, me explicó Sebastián. Tú sigues siendo el dueño, papá. Nada cambia. Al principio todo parecía normal. Iba a la oficina 2 o 3 veces por semana, más por costumbre que por necesidad. Me sentaba en mi oficina, revisaba algunos reportes, almorzaba con clientes antiguos. Sebastián y Mariana me mantenían informado de las decisiones importantes, o al menos eso creía. Los primeros signos de que algo estaba mal llegaron sutilmente. Hace 2 años, fui a la oficina un lunes por la mañana y descubrí que habían remodelado mi oficina sin avisarme. La habían convertido en una sala de juntas. Ah, papá, se me olvidó comentarte, dijo Sebastián con desinterés cuando le pregunté. Necesitábamos el espacio. Ya casi no vienes, de todos modos. Te preparamos una oficina más pequeña en el 3er piso. Me quedé parado ahí, mirando el espacio donde había pasado 30 años de mi vida, ahora lleno de una mesa de juntas moderna y sillas que yo no había escogido. Tragué mi orgullo y subí al 3er piso, donde efectivamente había una oficina. La mitad del tamaño de la anterior, sin ventanas, ubicada al lado de los baños. Es temporal, me dije a mí mismo. Es solo eficiencia operativa, pero las cosas continuaron. Hace 1 año y medio, llegué a la oficina y el guardia de seguridad, nuevo, no me reconoció. ¿Tiene cita con alguien, señor?, me preguntó, bloqueando mi entrada. Soy Rodrigo Silva, le dije confundido, el fundador de la empresa. El guardia me miró con escepticismo. Necesito que se registre aquí y llame a la persona con quien tiene junta. Y tuve que llamar a Sebastián para que bajara y le confirmara al guardia quién era yo. Mi propio hijo tuvo que bajar a decirle al guardia que yo era el dueño de la maldita empresa que había construido con mis propias manos. Perdón, papá, dijo Sebastián sin siquiera mirarme a los ojos. Es el nuevo protocolo de seguridad. Voy a hablar con recursos humanos para que te den una identificación. Nunca me dieron esa identificación, y después de ese día, tuve que registrarme como visitante cada vez que iba a mi propia empresa. Empecé a notar otros cambios. Los empleados viejos, los que me conocían desde el principio, estaban siendo reemplazados por gente nueva. Don Mario, que había sido mi primer vendedor y había estado conmigo 35 años, fue jubilado anticipadamente, sin que nadie me consultara. Don Rodrigo, me dijo don Mario cuando vino a despedirse con lágrimas en los ojos. No sé qué está pasando, pero la empresa ya no es la misma.
Cuídese, por favor. Debí haber escuchado esa advertencia. Las invitaciones a las juntas importantes dejaron de llegar. Cuando preguntaba sobre decisiones que se habían tomado, Sebastián me decía: «Ya lo discutimos en la junta del jueves, papá. ¿No recibiste la invitación? Qué raro. Le voy a decir a mi asistente que revise». Pero yo sabía que no era error de ninguna asistente. Me estaban dejando fuera deliberadamente. Los almuerzos familiares se volvieron tensos. Mariana y Sebastián llegaban en sus carros de lujo. Hablaban de negocios entre ellos usando términos que sonaban importantes, pero que claramente estaban diseñados para confundirme, y apenas me incluían en la conversación. «¿Y cómo va la división de inmobiliaria?», les preguntaba. «Bien, papá», respondía Sebastián sin dar detalles. «¿Qué tal el nuevo sistema que implementaste, Mariana?» «Funcionando perfecto, papi», decía ella, mirando su teléfono. Yo me quedaba ahí sentado, sintiéndome como un extraño en mi propia familia, en la empresa que había construido para ellos. Pero lo peor, lo que realmente debió haberme abierto los ojos, sucedió hace un año en Navidad. Estábamos todos reunidos en la casa de Sebastián para la cena de Navidad. Yo había llegado temprano, como siempre, con regalos para mis 4 nietos y botellas de vino caro para todos. Patricia, la esposa de Sebastián, me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Rodrigo», me dijo. Ya ni siquiera me decía «suegro». «Pasa, todos están en la sala». Entré con mis bolsas de regalos y encontré a toda la familia reunida. Sebastián, Patricia, sus 2 hijos de 12 y 9 años, Mariana, su nuevo novio Eduardo, y sus 2 hijas gemelas de 7 años. Todos estaban bebiendo champán y riendo de algo que claramente había pasado antes de que yo llegara. «Llegó el abuelo», anunció Sebastián sin levantarse del sofá. Los niños corrieron hacia mí, y eso me llenó el corazón. Al menos ellos todavía se emocionaban de verme. Les di sus regalos y los vi abrirlos con esa alegría pura que solo los niños tienen. Consolas de videojuegos, bicicletas, muñecas caras. Lo mejor de lo mejor. «Papá, no tenías que gastar tanto», dijo Mariana, pero su tono sonaba más molesto que agradecido. «Son mis nietos», respondí. «Merecen lo mejor». «Los estás malcriando», comentó Patricia desde su asiento, sin siquiera mirarme. Me quedé callado. No quería iniciar una discusión en Navidad. La cena transcurrió incómoda. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, que debería haber sido el lugar de honor, pero me sentía como un fantasma. Sebastián y Eduardo hablaban de golf. Mariana y Patricia discutían sobre una nueva boutique que habían abierto juntas con el dinero que yo les había dado. Nadie me incluía en la conversación. «¿Y cómo va la empresa?», pregunté finalmente, tratando de romper mi silencio. Sebastián y Mariana intercambiaron una mirada que no pude descifrar. «Bien», dijo Sebastián simplemente. «He escuchado que están expandiéndose a 2 ciudades nuevas», insistí. Me había enterado por casualidad al escuchar una conversación en el elevador de la oficina. ¿Por qué nadie me comentó sobre eso? «Papá», suspiró Mariana, como si estuviera hablando con un niño. «Ya no te preocupes por esas cosas. Nosotros nos encargamos». «Pero soy el dueño mayoritario», dije sintiendo cómo la frustración crecía en mi pecho. «Tengo derecho a saber qué está pasando con mi empresa». «Técnicamente», dijo Sebastián, poniendo énfasis en la palabra, «todavía eres el dueño mayoritario, pero nosotros somos los que manejamos las operaciones diarias. Tú mismo accediste a eso, ¿recuerdas?». Su tono era condescendiente, como si estuviera recordándole algo a un anciano senil. «Solo quiero estar informado», dije, tratando de mantener la calma. «Y lo estás», respondió Mariana. «Te mandamos los reportes mensuales. Reportes que están llenos de términos técnicos que parecen diseñados para confundirme», respondí, dejando que un poco de mi frustración se filtrara. Eduardo, el novio de Mariana, se rió. «Tal vez es hora de tomar algunas clases de actualización, don Rodrigo. El mundo de los negocios ha cambiado mucho en los últimos años». Me quedé mirándolo. Este hombre, que había conocido a mi hija hace apenas 8 meses, se atrevía a hablarme así en la mesa de mi propio hijo. «Eduardo tiene razón, papá», agregó Mariana. «Ya no estamos en los años 80. Los negocios son diferentes ahora.
digitales, ágiles. Tal vez simplemente no es tu mundo ya. Sentí como si me hubieran abofeteado. Yo construí ese mundo, dije, mi voz temblando ligeramente. Empecé con 85,000 pesos y construí un imperio que ahora ustedes disfrutan. Y te lo agradecemos, papá, dijo Sebastián, pero su tono era mecánico, como si estuviera leyendo un script. Pero eso fue entonces. Ahora Mariana y yo estamos llevando la empresa al futuro. Un futuro que, honestamente, requiere energía y visión que alguien de tu edad simplemente ya no tiene. Las palabras me golpearon como balas. Alguien de mi edad, como si mis 67 años me hubieran convertido en inútil. Tu madre estaría avergonzada de escucharlos hablar así, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. No metas a mamá en esto, respondió Mariana fríamente. Mamá hubiera entendido que los tiempos cambian. Ella siempre fue práctica. Tu madre te hubiera dado una cachetada por hablarme así, respondí. Sebastián dejó su copa de vino en la mesa con un golpe fuerte. Papá, estás arruinando la cena de Navidad. Como siempre. ¿Como siempre? Pregunté genuinamente confundido. ¿De qué hablas? Siempre haces lo mismo, continuó Sebastián, y pude ver que Patricia asentía a su lado. Llegas, tratas de controlar todo, nos cuestionas, nos haces sentir culpables. Estamos cansados, papá. Estamos cansados de tener que reportarte cada decisión como si fuéramos niños. Son mis hijos, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Y es mi empresa. Era tu empresa, dijo Mariana en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi alrededor de la mesa y vi que nadie me defendía. Ni siquiera mis nietos me miraban. Sus padres les habían indicado que siguieran comiendo en silencio. Me levanté de la mesa. Creo que es mejor que me vaya. Papá, no seas dramático, suspiró Sebastián. No estoy siendo dramático, respondí, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba. Solo estoy entendiendo finalmente cómo me ven, como un estorbo, como alguien del pasado que ya no importa. Si quieres ponértelo así, empezó a decir Patricia, pero Sebastián le tocó el brazo para que se callara. Papá, siéntate, ordenó Sebastián. Estás malinterpretando todo, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Escuché a Mariana murmurar, tan sensible, siempre tan sensible. Esa noche lloré en mi departamento. Lloré por primera vez desde el funeral de Elena. Lloré porque finalmente había visto la verdad. Mis hijos no me respetaban. Me veían como un viejo tonto que les había dado todo y ahora era solo un inconveniente. Pero eso fue solo el principio. 2 meses después, en febrero, descubrí algo que me heló la sangre. Había ido al banco a revisar unos estados de cuenta personales cuando el gerente, un hombre que me conocía desde hacía 20 años, me llamó a su oficina. Don Rodrigo, me dijo con preocupación genuina en su rostro. Necesito preguntarle algo. Usted autorizó una línea de crédito de 45 millones de pesos a nombre de la empresa el mes pasado. Me quedé paralizado. ¿Qué? Una línea de crédito, repitió. Firmada por Sebastián Silva como director general. Pero según nuestros registros, usted sigue siendo el dueño mayoritario y estas transacciones requieren su aprobación. Nadie me consultó nada sobre eso, dije, sintiendo cómo el pánico empezaba a crecer en mi pecho. El gerente frunció el ceño. Eso es problemático. Legalmente la línea de crédito está activa, pero si usted no la autorizó, tenemos un problema serio. ¿Para qué es ese crédito?, pregunté. Según los documentos para expansión de operaciones, respondió el gerente. Pero, don Rodrigo, con todo respeto, usted debería estar revisando estos movimientos. En los últimos 6 meses, he visto transacciones muy grandes que me hacen preguntarme si usted está al tanto de todo. Salí del banco con una lista de transacciones que el gerente me había impreso. Me senté en mi carro en el estacionamiento y empecé a revisar. Lo que vi me destruyó. Transferencias de 2 millones de pesos a la cuenta personal de Sebastián, descritas como bonos ejecutivos. Transferencias de 5 millones a la cuenta de Mariana, por la misma razón.
compras de propiedades por 18 millones que yo nunca había aprobado. Contratos con proveedores nuevos que facturaban el triple de lo que facturaban nuestros proveedores antiguos. Y lo peor, retiros de la cuenta de reserva de emergencia de la empresa. Esa cuenta tenía 87 millones de pesos cuando yo dejé de revisar las finanzas activamente. Ahora tenía 31 millones. 56 millones de pesos habían desaparecido en menos de 2 años. Esa noche llamé a Sebastián. Traté de mantener la calma. Traté de darle el beneficio de la duda. Hijo, necesito que me expliques algunas transacciones que vi hoy, dije. Papá, son las 11 de la noche. ¿No puede esperar?, respondió con irritación. No puede esperar. ¿Por qué sacaron una línea de crédito de 45 millones sin consultarme? Escuché un suspiro largo al otro lado. Papá, ya te dije que nosotros manejamos las operaciones. Sebastián, soy el dueño mayoritario. Estas decisiones necesitan mi aprobación. Mira, dijo, y su tono cambió a algo más duro. Técnicamente tienes razón, pero prácticamente tú ya no estás involucrado en el día a día. Mariana y yo tomamos esa decisión porque era necesaria para el crecimiento. ¿Y los 56 millones que desaparecieron de la cuenta de reserva? Pregunté directamente. Hubo un silencio. ¿Quién te dijo eso?, preguntó finalmente. Nadie tuvo que decírmelo. Fui al banco y revisé. Papá, eres paranoico, dijo Sebastián. Ese dinero se usó para inversiones. Todo está documentado. Entonces muéstrame la documentación, exigí. No tengo tiempo para esto, respondió. Tengo una junta temprano mañana. Hablamos después. Y colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono. Al día siguiente aparecí en la oficina sin avisar. Subí directamente al cuarto piso donde estaban las oficinas ejecutivas. La asistente de Sebastián trató de detenerme. Don Rodrigo, Sebastián está en una junta. No me importa, dije, pasando junto a ella. Abrí la puerta de la oficina de mi hijo, la oficina que había sido mía durante 30 años, y encontré a Sebastián y Mariana sentados con 3 hombres que no reconocí. Todos me miraron con sorpresa. Papá, estamos en una junta, dijo Sebastián con molestia evidente. Necesito hablar contigo ahora, respondí. Señores, discúlpenme un momento, dijo Sebastián a sus invitados. Se levantó y me empujó suavemente hacia afuera, cerrando la puerta detrás de nosotros. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué me interrumpes así? ¿Qué me pasa a mí? Repetí sin poder creer lo que escuchaba. ¿Qué me pasa? Te voy a decir qué me pasa, Sebastián. Desaparecieron 56 millones de pesos de mi empresa, y nadie me ha dado una explicación. Baja la voz, siseó, mirando alrededor. Estás haciendo un escándalo. No me importa, respondí. Quiero ver los documentos de todas las transacciones de los últimos 2 años. Quiero ver exactamente en qué se gastó cada peso. Sebastián me miró con una expresión que nunca había visto antes. Desprecio puro. ¿Sabes cuál es tu problema, papá?, dijo en voz baja pero venenosa. Tu problema es que no puedes aceptar que ya no eres necesario. Construiste la empresa, sí, pero ya no la necesitas para seguir creciendo. De hecho, tú eres el que la está frenando. ¿Cómo te atreves? Empecé, pero él me interrumpió. Es la verdad. Mariana y yo hemos triplicado las ganancias en los últimos 2 años. Triplicado. Mientras tú estabas sentado en tu departamento sintiendo lástima por ti mismo, nosotros estábamos construyendo el futuro. Pero cada vez que vienes aquí con tus preguntas y tu desconfianza, nos haces perder tiempo. Yo fundé esta empresa, dije, sintiendo cómo las lágrimas de rabia querían salir. Sí, en 1983, respondió Sebastián. Pero estamos en 2025, papá. El mundo cambió. Tú no. Mariana salió de otra oficina, habiendo escuchado aparentemente la discusión. ¿Qué está pasando? Tu padre está teniendo otro episodio de paranoia, dijo Sebastián. No es paranoia, respondí mirando a mi hija. Son 56 millones de pesos desaparecidos, Mariana. ¿Tú sabías de esto? Mariana me miró con esa misma expresión de desprecio que Sebastián. Papá, eres agotador. Todo el dinero se usó legítimamente en la empresa. Si hubieras prestado atención en las juntas de consejo,
En lugar de quedarte dormido en medio de las presentaciones, lo sabrías. Me dejaron de invitar a las juntas. Les recordé. Porque agregabas cero valor, dijo Sebastián brutalmente. Porque cada vez que hablabas era para quejarte o para cuestionar decisiones que no entendías. Porque nos estabas estorbando. La palabra quedó flotando en el aire. Estorbando. Escucha, papá. Continuó Sebastián, su voz ahora tomando un tono falsamente paternal. Entendemos que te sientas desplazado, pero eso es parte de envejecer. Elena lo entendería. Ella querría que disfrutaras tu vejez, no que estuvieras aquí molestando. No te atrevas a hablar por tu madre, dije, mi voz temblando de rabia. Mamá estaría de nuestro lado, declaró Mariana. Ella siempre fue práctica, siempre supo cuándo era tiempo de dejar ir las cosas. Su madre se revolvería en su tumba si supiera cómo me están tratando. Respondí. Sebastián se rió. Realmente se rió. Papá, eres dramático. Nadie te está maltratando. Solo te estamos pidiendo que nos dejes hacer nuestro trabajo. Quiero una auditoría completa, dije firmemente. Voy a contratar auditores externos para revisar cada transacción de los últimos 2 años. La sonrisa se borró del rostro de Sebastián. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Soy el dueño mayoritario. Si haces eso, dijo Mariana cruzándose de brazos, va a parecer que no confías en nosotros. Los empleados van a pensar que hay problemas. Los clientes van a preocuparse. Vas a dañar la empresa que tanto dices amar. O tal vez, respondí, simplemente voy a descubrir la verdad sobre lo que ustedes han estado haciendo. Sebastián se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Vas a descubrir que somos mejores administradores que tú, que la empresa está mejor que nunca, y te vas a sentir como el tonto que eres por dudar de tus propios hijos. Yo les di todo, dije, mi voz quebrándose finalmente. Les di educación, les di casas, les di mi empresa. Lo sacrifiqué todo por ustedes. Así es como me pagan. Nos diste lo que cualquier padre debería dar a sus hijos, dijo Mariana fríamente. No esperes que nos arrodillemos y te agradezcamos por el resto de nuestras vidas. Hiciste tu trabajo como padre. Punto. Me quedé mirándolos a ambos. Estos 2 extraños que alguna vez fueron mis bebés. Los niños a quienes cambié pañales, a quienes llevé a la escuela, a quienes enseñé a andar en bicicleta. Los hijos por quienes habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces. Y me di cuenta de que ya no los conocía. Haré la auditoría, dije finalmente. Me guste o no lo que encuentre, voy a saber la verdad. Haz lo que quieras, papá, dijo Sebastián, regresando a su oficina. Pero no vengas llorando cuando descubras que estabas equivocado. Mariana me tocó el brazo, su voz suavizándose artificialmente. Papi, todo esto es porque te sientes solo desde que mamá murió. Lo entiendo, pero no puedes llenar ese vacío controlándonos a nosotros. Necesitas hacer tu vida, encontrar una novia tal vez, hacer nuevos amigos, dejarnos en paz, como si yo fuera una molestia persistente, y no el padre que había construido todo lo que ellos disfrutaban. Salí de esa oficina sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. Pero lo peor, lo absolutamente peor, llegó 3 semanas después en la cena de cumpleaños de Sebastián. La cena de cumpleaños de Sebastián fue en un restaurante exclusivo que yo estaba pagando, por supuesto. Había reservado el salón privado para toda la familia, mis 2 hijos, sus parejas, mis 4 nietos y algunos amigos cercanos de Sebastián. La cuenta iba a ser de al menos 150,000 pesos. Dinero que yo pagaría con una sonrisa porque era el cumpleaños de mi hijo. Llegué temprano, como siempre. Saludé a todos, repartí abrazos a mis nietos y me senté en un extremo de la mesa larga. Nadie había reservado un lugar para mí en el centro, donde debería estar el padre del festejado. La cena transcurrió normal al principio. Conversaciones cruzadas, risas, vino fluyendo. Yo participaba poco, sintiéndome cada vez más como un espectador en lugar de parte de la familia, pero mantuve mi sonrisa. Era el cumpleaños de mi hijo. Después del plato principal, Sebastián se levantó para dar un discurso. Todos aplaudimos y levantamos nuestras copas. Quiero agradecer a todos por venir esta noche, empezó,
con esa sonrisa perfecta que había heredado de Elena. Especialmente quiero agradecer a mi hermosa esposa Patricia, quien organizó todo esto. Yo había pagado todo, pero no importaba. Este año ha sido increíble, continuó Sebastián. La empresa está mejor que nunca. Mariana y yo hemos logrado expandirnos a 4 ciudades nuevas. Hemos aumentado las ganancias un 280% en comparación con hace 3 años. Todos aplaudieron. Yo también, aunque algo en mi pecho se sentía pesado. Y quiero decirlo públicamente. Sebastián levantó su copa más alto. Mariana y yo lo logramos solos. Tomamos una empresa antigua, estancada en el pasado, y la convertimos en lo que es hoy. Una empresa moderna, rentable, con futuro. Sentí como la sangre se me helaba. Empresa antigua y estancada. Eso era lo que pensaba de todo lo que yo había construido. Por supuesto, continuó, y por primera vez me miró directamente. No puedo dejar de mencionar a mi padre. Rodrigo Silva fundó la empresa hace más de 40 años, y eso merece reconocimiento. Hubo un aplauso educado. Sebastián levantó su copa hacia mí. Papá, gracias por crear la base sobre la cual Mariana y yo pudimos construir algo realmente grande. Sin tu trabajo inicial, nosotros no tendríamos la plataforma para hacer lo que hemos hecho. Así que, salud. La forma en que lo dijo, la forma en que me redujo a solo la base, como si yo fuera solo los cimientos de un edificio, y ellos fueran la obra maestra arquitectónica. Todos brindaron. Yo levanté mi copa mecánicamente, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba, pero no había terminado. Uno de los amigos de Sebastián, un tipo llamado Javier que trabajaba en la empresa desde hace 2 años, levantó su copa. Yo también quiero decir algo, dijo con voz ligeramente ebria. Yo llegué a la empresa hace 2 años, cuando Sebastián y Mariana ya estaban al mando. Y puedo decir honestamente que nunca había trabajado en una empresa tan bien dirigida. Son visionarios, ambos. Más aplausos. Y con todo respeto a don Rodrigo, continuó Javier mirándome con una sonrisa condescendiente. Es evidente que la empresa necesitaba sangre nueva. Las viejas formas de hacer negocios ya no funcionan en el mundo actual. Sebastián y Mariana lo entendieron. Por eso la empresa está volando ahora. La mesa completa asintió. Incluso mis nietos mayores parecían estar de acuerdo. Patricia, la esposa de Sebastián, decidió agregar su comentario. Yo he visto cómo Sebastián trabaja, 18 horas al día a veces, sacrificando tiempo con su familia. Ese es el tipo de dedicación que se necesita en el mundo de hoy. No como antes, cuando la gente trabajaba de 9 a 5 y ya. Sentí cómo la rabia empezaba a hervir en mi pecho. ¿De 9 a 5? Yo había trabajado 70 horas a la semana durante décadas. Había sacrificado mi salud, mi tiempo, todo por esa empresa. Pero no dije nada. Todavía no. Mariana se levantó, claramente sintiéndose inspirada por los discursos. Yo también quiero decir algo sobre papá. Todos se callaron y me miraron. Yo la miré esperanzado, pensando que tal vez ella me defendería. Papá, dijo mirándome directamente. Sé que ha sido difícil para ti soltar el control. Sé que te sientes desplazado, pero quiero que sepas que Sebastián y yo lo que hemos logrado es también por ti. Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino y continuó. Nos enseñaste muchas cosas. Nos enseñaste el valor del trabajo duro, aunque tal vez llevaste ese valor al extremo hasta el punto de la obsesión. Nos enseñaste a ser persistentes, aunque eso a veces se convirtió en terquedad. Y nos enseñaste que la familia es importante, aunque no siempre supiste cómo demostrarlo porque siempre estabas trabajando. Cada palabra era un cuchillo disfrazado de cumplido. Pero lo más importante que nos enseñaste, dijo Mariana con una sonrisa, fue cómo no queríamos terminar. No queremos llegar a viejos aferrándonos a algo que ya no podemos manejar. No queremos ser esos empresarios anticuados que se niegan a evolucionar. Aprendimos de tus errores tanto como de tus aciertos. La mesa se quedó en silencio incómodo. Algunos de los invitados miraban sus platos. Así que, papá, terminó Mariana levantando su copa, gracias por mostrarnos el camino. Y gracias por finalmente dejarnos hacer las cosas a nuestra manera. Eduardo, su novio, agregó.
Y hay que reconocer que don Rodrigo tuvo la sabiduría de saber cuándo hacerse a un lado. Eso merece respeto. Sebastián asintió. Exacto. Papá pudo haber sido uno de esos viejos tercos que se aferran al poder hasta que destruyen todo. Pero no. Él entendió que era tiempo de retirarse. Por eso la empresa está prosperando. Me quedé sentado ahí, escuchando cómo mi propia familia reescribía la historia. Ellos no me habían dejado retirarme. Me habían empujado fuera. Me habían excluido sistemáticamente. Pero ahora lo presentaban como si yo hubiera tomado esa decisión sabiamente. Por Sebastián, brindó Patricia. Por su cumpleaños y por muchos años más de éxito. Por Sebastián y Mariana, agregó alguien más. Los verdaderos arquitectos del éxito de Distribuidora Silva. Todos brindaron, todos menos yo. Sebastián me miró expectante. «Papá, ¿no vas a brindar?» Todo el salón me estaba mirando. Me levanté lentamente, sostuve mi copa y los miré uno por uno. Mi hijo, mi hija, sus parejas, los amigos que me veían como un reliquia del pasado. «Salud», dije simplemente, y tomé un sorbo. «¿Eso es todo?», preguntó Sebastián con una risa incómoda. «¿No vas a dar un discurso?» «No», respondí. «Creo que todos ustedes ya dijeron suficiente». El resto de la cena fue un borrón. Llegó el pastel, cantaron las mañanitas, repartieron regalos. Yo me quedé sentado en mi esquina de la mesa, invisible para todos excepto cuando llegó la cuenta. «Don Rodrigo, la cuenta», me dijo el mesero discretamente. Saqué mi tarjeta de crédito y la entregué sin mirar el total. 187,450 pesos por una cena donde me habían humillado públicamente. Cuando me estaba despidiendo, Sebastián me acompañó hasta la puerta del restaurante. «Papá, espero que no te hayas ofendido con los discursos», me dijo sin una pizca de sinceridad real en su voz. «Es solo que todos estamos muy orgullosos del éxito que hemos logrado». Lo miré directamente a los ojos. «¿Alguna vez te preguntaste de dónde salió el dinero para esa expansión de la que estás tan orgulloso?» «De las ganancias de la empresa», respondió encogiéndose de hombros. «De los 56 millones que desaparecieron de la cuenta de reserva», lo corregí. «Dinero que yo ahorré durante décadas. Dinero que era para emergencias, para proteger a la empresa». «Papá, ya superaste eso. Hablamos con los contadores, te mostramos los documentos. Me mostraron papeles que no explicaban nada», lo interrumpí. «Pero no importa. Feliz cumpleaños, hijo». Empecé a caminar hacia mi carro. «Papá», me llamó. Me detuve, pero no me di vuelta. «El mejor regalo que podrías darme en este punto de mi vida sería que nos dejaras en paz, que dejaras de cuestionarnos, que dejaras de aparecer en la oficina haciendo escándalos, que nos dejaras hacer nuestro trabajo sin tu sombra constantemente sobre nosotros». Me di vuelta lentamente. «¿Mi sombra?» «Sí», dijo Sebastián cruzándose de brazos. «Eres un estorbo, papá. La empresa sería mejor sin ti. Ya no tienes nada que aportar. Deberías retirarte y dejarnos trabajar en paz. Tómate ese retiro que tanto te mereces. Viaja, encuentra una novia, haz lo que sea. Solo, déjanos en paz». Cada palabra fue como un martillo golpeando mi corazón. «Entiendo», dije finalmente. Sebastián sonrió, pensando que había ganado. «Me alegra que lo entiendas. De verdad, esto es lo mejor para todos». Me subí a mi carro y manejé a casa en piloto automático. Llegué a mi departamento, ese lugar vacío y frío que ya no se sentía como un hogar desde que Elena murió. Me senté en el sofá de la sala, todavía con el traje puesto, y me quedé mirando al vacío. Las palabras de Sebastián resonaban en mi cabeza. «Eres un estorbo. Ya no tienes nada que aportar. Déjanos en paz». Y las palabras de Mariana. «Aprendimos de tus errores. Cómo no queríamos terminar». Y los brindis de todos. Los verdaderos arquitectos del éxito. 42 años. 42 años de trabajo, de sacrificio, de darles todo. Y esto era lo que recibía a cambio. Me levanté, fui a mi estudio, y abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Saqué los papeles de constitución de la empresa, los acuerdos de accionistas, los contratos, los testamentos. Los revisé uno por uno con ojos nuevos.
ojos de alguien que finalmente había despertado. Y fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una cláusula en el acuerdo de accionistas que yo había firmado hace 4 años, cuando me retiré. La letra era pequeña, el lenguaje legal era confuso, pero ahí estaba. Una cláusula que les daba a Sebastián y Mariana el derecho de comprar mis acciones a valor de mercado, si yo decidía venderlas. Pero definía valor de mercado de una manera que básicamente les permitía a ellos establecer el precio. Otra cláusula que me impedía vender mis acciones a terceros sin su aprobación. Y una más que establecía que si yo moría sin testamento actualizado, mis acciones se distribuirían automáticamente entre ellos a un precio predeterminado, que era ridículamente bajo. Me habían atrapado, legalmente. Habían diseñado todo para que eventualmente ellos se quedaran con mi empresa, pagando una fracción de su valor real. Y yo había firmado esos documentos sin leerlos cuidadosamente, porque confiaba en mis hijos. Me quedé sentado ahí hasta las 4 de la mañana, leyendo y releyendo cada documento, haciendo cálculos, entendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba pasando. Mis hijos no solo me estaban desplazando, me estaban robando sistemáticamente. A las 8 de la mañana del día siguiente, hice una llamada. Licenciada Mónica Herrera, dije cuando contestó el teléfono. Necesito que me ayude con un problema. La licenciada Herrera era la abogada corporativa más agresiva y efectiva que conocía. La había usado años atrás en una disputa con un proveedor y había quedado impresionado con su trabajo. Si alguien podía ayudarme, era ella. Don Rodrigo, respondió con su voz profesional. Cuénteme qué necesita. Le expliqué todo, los últimos 4 años, el desplazamiento gradual, los 56 millones desaparecidos, las cláusulas en los contratos, la humillación constante, todo. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiéndome ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Tiene usted copias de todos los estados financieros de la empresa? Preguntó. Algunos. No todos. Me han bloqueado el acceso a mucha información. ¿Todavía es usted el dueño mayoritario? Sí. 60% de las acciones. ¿Y las acciones están a su nombre personal o en un fideicomiso? A mi nombre personal. Escuché cómo ella escribía notas. Don Rodrigo, dijo finalmente. Creo que tiene un caso muy fuerte, pero necesito ser honesta con usted. Si vamos a pelear esto, va a ser feo. Va a ser público, y va a destruir su relación con sus hijos permanentemente. Mi relación con mis hijos ya está destruida, respondí. Solo que yo no lo quería ver. Hay otra opción, dijo la licenciada Herrera. Una que le va a doler a ellos mucho más que una demanda. Escucho. Usted vende la empresa, pero no a ellos. Vende sus acciones a un comprador externo. Alguien que compre el 60% y tome control total. Ellos quedan como accionistas minoritarios sin poder de decisión. Me quedé en silencio, procesando lo que estaba diciendo. Pero, continué, las cláusulas del contrato me impiden vender a terceros sin su aprobación. Correcto. Pero esas cláusulas son potencialmente ilegales, restrictivas en exceso. Puedo argumentar ante un juez que esas cláusulas son nulas porque fueron firmadas bajo información asimétrica. Usted no tenía representación legal independiente cuando firmó esos documentos. Sus propios hijos prepararon los contratos y usted confió en ellos. ¿Cuánto tiempo tomaría? Depende. Pero tengo contactos. Puedo conseguirle un comprador en 2 semanas. Y puedo tener una orden judicial temporal que anule esas cláusulas en 1 semana si presento bien el caso. ¿Cuánto valdría la empresa? Basándome en lo que me ha dicho de las ganancias actuales, yo estimaría entre 800 millones y 1.000 millones de pesos. Su 60% valdría entre 480 y 600 millones. Sentí como mi corazón latía más rápido. Y ellos quedarían trabajando para el nuevo dueño. Si el nuevo dueño quiere mantenerlos, sí. Pero como accionistas minoritarios, sin poder de decisión, sin control. El nuevo dueño podría despedirlos al día siguiente si quisiera. Una sonrisa lenta se formó en mi rostro. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Pero don Rodrigo, una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Está completamente seguro? Pensé en Elena, en lo que ella querría. Pero luego recordé las últimas palabras de Sebastián.
Eres un estorbo. Déjanos en paz. Estoy completamente seguro, dije. Empecemos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La licenciada Herrera trabajó rápidamente. Revisó todos mis documentos. Encontró irregularidades en las cláusulas del contrato. Preparó una petición para el juez. Y lo más importante, encontró un comprador. Grupo Industrial Monterrey, me explicó en nuestra junta 3 días después. Una corporación grande que ha estado buscando entrar al negocio de distribución de materiales. Están dispuestos a pagar 620 millones de pesos por su 60%, en efectivo. Cierre en 30 días. ¿Y mis hijos?, pregunté. Quedan con su 40% combinado, pero Grupo Industrial Monterrey ya me dejó claro que van a hacer cambios operacionales inmediatos. Lo más probable es que Sebastián y Mariana sean removidos de sus puestos ejecutivos en los primeros 90 días. ¿Pueden hacer eso legalmente? Completamente. Como dueño mayoritario, Grupo Industrial tiene derecho de designar la mesa directiva completa, y la mesa directiva tiene derecho de contratar y despedir ejecutivos. Firmé los documentos preliminares ese mismo día. Pero antes de que las cosas avanzaran, necesitaba hacer algo. Necesitaba intentar una última vez darles a mis hijos la oportunidad de cambiar. Los invité a ambos a mi departamento para una cena familiar importante. Les dije que tenía algo que discutir con ellos. Algo sobre mi testamento y mi futuro. Llegaron con desinterés evidente. Sebastián revisaba su teléfono constantemente. Mariana parecía molesta de tener que estar ahí. ¿De qué se trata esto, papá?, preguntó Sebastián después de que nos sentamos a la mesa. Tengo una cena de negocios en 2 horas. Quiero hablar sobre nuestro futuro, dije calmadamente. Sobre la empresa, sobre nosotros como familia. Mariana suspiró. Papá, ya hemos tenido esta conversación 1000 veces. No como esta, respondí. Quiero darles una última oportunidad. Sebastián dejó su teléfono. ¿Una última oportunidad para qué? Para tratarme como su padre y no como un estorbo, dije directamente. Para ser honestos conmigo sobre las finanzas de la empresa, para incluirme en las decisiones, para mostrarme aunque sea un poco del respeto que me merezco. Hubo un silencio largo. ¿O si no qué?, preguntó Mariana finalmente. ¿Nos vas a castigar? ¿Nos vas a quitar nuestros juguetes como si fuéramos niños? O si no, dije calmadamente, tomaré decisiones sobre mi propiedad que tal vez no les gusten. Sebastián se rió. Papá, tú no puedes hacer nada. Tienes atadas las manos legalmente. ¿Crees que no sabíamos lo que estábamos haciendo cuando te hicimos firmar esos contratos hace 4 años? El silencio que siguió fue absoluto. ¿Entonces sí sabían?, pregunté en voz baja. ¿Deliberadamente me hicieron firmar contratos que me atrapaban? Mariana y Sebastián intercambiaron una mirada. Papá, dijo Mariana con condescendencia, tú mismo dijiste que querías retirarte. Nosotros solo protegimos la empresa de decisiones impulsivas futuras, protegimos nuestro patrimonio. Su patrimonio, repetí, no el mío, el de ustedes. Bueno, dijo Sebastián encogiéndose de hombros, eventualmente iba a ser nuestro de todos modos. Solo aceleramos el proceso. Y sinceramente, papá, ha sido mejor así. La empresa está volando sin tu interferencia. Me levanté de la mesa lentamente. Gracias, dije. ¿Gracias por qué?, preguntó Mariana confundida. Por aclararme finalmente que todo esto fue deliberado, que no estoy loco, que no estoy siendo paranoico, que realmente me están robando. Sebastián se levantó también. No estamos robando nada. Estamos administrando lo que nos corresponde. Se equivocan, dije calmadamente, y van a descubrir exactamente qué tan equivocados están muy pronto. ¿Qué significa eso?, preguntó Mariana, ahora con un toque de preocupación en su voz. Significa que esta cena terminó, respondí. Pueden irse. Sebastián me miró con desprecio. Estás loco, viejo. Completamente loco. Ven, Mariana, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Se fueron sin siquiera despedirse. Me quedé parado en mi departamento vacío, sintiendo cómo algo dentro de mí finalmente se rompía. Pero no era dolor lo que sentía. Era claridad. Era certeza. Era determinación. Tomé mi teléfono y marqué. Licenciada Herrera, dije cuando contestó. Proceda con todo.
Presente la petición ante el juez. Contacte al comprador. Hagámoslo. ¿Está completamente seguro, don Rodrigo?, preguntó ella una última vez. Pensé en las palabras de Sebastián. ¿Crees que no sabíamos lo que estábamos haciendo cuando te hicimos firmar esos contratos? Completamente seguro, respondí. Es hora de que aprendan una lección que nunca van a olvidar. La licenciada Herrera trabajó con una velocidad y eficiencia que me impresionó. En menos de una semana, teníamos una orden judicial temporal que suspendía las cláusulas restrictivas de mi contrato. El juez había estado de acuerdo con nuestros argumentos. Los contratos habían sido redactados por la parte contraria sin que yo tuviera representación legal independiente, lo cual constituía un conflicto de interés y posible fraude. Pero no le avisé nada a mis hijos. Todavía. Primero, cancelé todas las tarjetas de crédito corporativas que estaban a mi nombre. Sebastián tenía 3, Mariana 2, Patricia y Eduardo, quienes técnicamente no trabajaban en la empresa pero gozaban de sus beneficios, tenían una cada uno. Las cancelé todas a las 8:37 de la mañana de un martes. Mi teléfono empezó a sonar a las 9:15. «Papá, ¿qué hiciste?», era Mariana, su voz aguda de pánico. «Mi tarjeta fue rechazada en Starbucks. Intenté usar otra y también está cancelada». «Las cancelé», respondí simplemente, tomando mi café matutino tranquilamente en mi departamento. «¿Cómo que las cancelaste? Tengo una comida de negocios en 2 horas. ¿Cómo voy a pagar?» «Con tu propio dinero, supongo», respondí. «Ya no voy a seguir subsidiando tu estilo de vida». «Papá, esto es ridículo. No puedes hacer esto». «Claro que puedo. Son mis tarjetas, a mi nombre, pagadas con mi dinero». Colgué antes de que pudiera responder. Sebastián llamó 10 minutos después, mucho más enojado que su hermana. «¿Qué mierda estás haciendo?», gritó sin siquiera saludar. «Buenos días, hijo. Qué lenguaje tan apropiado. No me vengas con esas. ¿Por qué cancelaste las tarjetas? ¿Tienes idea del ridículo que hice cuando mi tarjeta fue rechazada frente a un cliente? Me imagino que fue incómodo», dije sin una pizca de simpatía. «Pero ya no puedo seguir pagando sus gastos. Necesito cuidar mi dinero. Esos son gastos de la empresa, no gastos personales». «¿Ah, sí?», pregunté. «Entonces, ¿por qué veo cargos de boutiques de ropa, spas, restaurantes que no tienen nada que ver con negocios? ¿Por qué veo que la tarjeta de Patricia tiene cargos de más de 200,000 pesos mensuales, si ella ni siquiera trabaja en la empresa?» Silencio al otro lado. «Eso pensé», continué. «Como dije, ya no voy a subsidiar sus lujos. Si quieren esas cosas, páguenlas ustedes. Papá, estás teniendo un episodio. Necesitas ver a un doctor». «No necesito ver a un doctor. Necesito que ustedes comiencen a enfrentar las consecuencias de sus acciones». «¿Consecuencias? ¿De qué hablas?». «Lo van a descubrir muy pronto», dije. «Que tengas un buen día, Sebastián». Colgué y apagué mi teléfono. Sabía que intentarían llamarme todo el día, pero ya había dicho lo que tenía que decir. Al día siguiente, di mi segundo paso. Había descubierto que Sebastián y Mariana habían comprado vehículos de lujo a nombre de la empresa. Un BMW X7 para Sebastián, un Mercedes-Benz clase E para Mariana y un Audi Q5 para Patricia. Todos financiados con líneas de crédito de la empresa. Todos registrados como vehículos ejecutivos necesarios para operaciones. 3 carros con pagos mensuales combinados de 127,000 pesos. Pagados por la empresa que técnicamente yo todavía controlaba como dueño mayoritario. Llamé a la agencia financiera y solicité la liquidación inmediata de los 3 préstamos. Utilicé fondos de mi cuenta personal, 7 millones de pesos en total, y cambié el registro de propiedad de los 3 vehículos a mi nombre. Luego contraté una empresa de grúas. A las 6 de la mañana del día siguiente, 3 grúas llegaron simultáneamente. Una a la casa de Sebastián, una a la casa de Mariana y una a la casa de Patricia, porque había descubierto que ella usaba el Audi como si fuera suyo. Me llevé los 3 carros. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes a las 6:45 a.m. «Papá, ¿qué hiciste? Se llevaron mi carro». Sebastián por mensaje. «Había una grúa en mi casa. Mi carro no está». Mariana. «Rodrigo, esto es ilegal. Voy a llamar a la policía».
Patricia. Esperé hasta las 9 de la mañana para responder, con un solo mensaje grupal. Los 3 vehículos estaban registrados a nombre de la empresa. Como dueño mayoritario, decidí que ya no son necesarios para operaciones. Los he liquidado y vendido. Si necesitan transporte, les sugiero que compren sus propios carros con su propio dinero. Era mentira que los había vendido, pero ellos no lo sabían. En realidad estaban en un estacionamiento privado que había rentado. Las respuestas fueron inmediatas y furiosas. Esto es robo. Sebastián, voy a demandarte. Mariana, eres un viejo loco y amargado. Patricia, no respondí ninguno de esos mensajes, pero mi teléfono sonó 5 minutos después. Era Sebastián. Papá, ¿qué quieres?, preguntó, su voz controlada pero temblando de rabia. ¿Qué quieres que hagamos para que pares esta locura? Quiero respeto, respondí simplemente. Quiero honestidad, quiero ser tratado como el padre y fundador de esa empresa, no como un estorbo. Bien, te respetaremos. Ahora devuélvenos los carros. No funciona así, Sebastián. El respeto no se negocia después de que te quitan tus juguetes. El respeto debió haber estado ahí desde el principio. Entonces, ¿qué? ¿Nos vas a castigar para siempre? No los estoy castigando, dije. Solo estoy dejando de permitir que abusen de mí. Colgó sin decir adiós. Esa tarde, recibí una notificación legal. Sebastián y Mariana habían contratado un abogado y me estaban demandando por apropiación indebida de bienes corporativos y abuso de poder como accionista. Llamé a la licenciada Herrera inmediatamente. No se preocupe, me dijo después de revisar la demanda. Esto es puro teatro. Los vehículos estaban técnicamente bajo su control como dueño mayoritario, y usted los liquidó con su propio dinero. No tienen caso, pero esto confirma una cosa. ¿Qué cosa? Que ya no hay vuelta atrás. Ellos van a pelear, así que nosotros también. Es hora de presentar los documentos de venta. Hagámoslo, respondí sin dudar. Al día siguiente, la licenciada Herrera presentó formalmente ante un juez los documentos de venta de mis acciones a Grupo Industrial Monterrey. Solicitamos una audiencia urgente para validar la venta, argumentando que las cláusulas restrictivas en mi contrato eran ilegales. El juez programó la audiencia para 2 semanas después. Durante esas 2 semanas, el infierno se desató. Sebastián y Mariana descubrieron lo que estaba haciendo cuando sus abogados revisaron los documentos judiciales. Me llamaron juntos, en altavoz, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «No puedes vender la empresa», gritaba Sebastián. «Esa empresa es nuestra», chillaba Mariana. «Esa empresa es mía», respondí calmadamente. «Yo tengo el 60%, y voy a vender ese 60% a quien yo quiera». «El contrato no te permite vender sin nuestra aprobación», dijo Sebastián. «Un contrato que ustedes mismos admitieron que diseñaron específicamente para atraparme. Un contrato fraudulento. El juez ya suspendió esas cláusulas temporalmente, y estoy confiado en que las va a declarar nulas permanentemente. Papá, por favor». Mariana cambió de táctica, su voz ahora suplicante. «No hagas esto. Es la empresa de mamá. Es su legado. Ella no hubiera querido que la vendieras a extraños. Su madre no hubiera querido que sus hijos me robaran sistemáticamente», respondí. «Ella no hubiera querido que me humillaran públicamente. Ella no hubiera querido que me trataran como basura». «No te hemos tratado como basura», protestó Sebastián. «Eres un estorbo», cité sus palabras exactas. «Ya no tienes nada que aportar. ¿Crees que no sabíamos lo que estábamos haciendo cuando te hicimos firmar esos contratos?» «Tus propias palabras, Sebastián. En mi departamento. Hace 2 semanas». Silencio. «Pensé que lo había olvidado, ¿verdad?», continué. «Pensaron que era un viejo senil que no prestaría atención, pero grabé esa conversación, y esa grabación está en manos de mi abogada y del juez. Grabarnos sin nuestro conocimiento es ilegal», dijo Mariana. «En mi propia casa no lo es. Y de todos modos ya el daño está hecho. El juez escuchó cómo ustedes mismos admitían que me hicieron firmar contratos fraudulentos». «Papá, por favor», volvió a suplicar Mariana. «Podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar.
como familia. Ya no somos una familia, respondí sintiendo cómo cada palabra me dolía, pero sabiendo que era verdad. Una familia no se trata así. Ustedes son socios de negocios que resultaron ser deshonestos, nada más. No puedes hacer esto, gritó Sebastián, perdiendo completamente el control. Vas a destruir todo. Vas a dejarnos en la calle. No los voy a dejar en la calle, respondí. Van a mantener su 40% de la empresa. Van a seguir siendo accionistas, solo que ya no van a tener el control. Y eso, aparentemente, es lo único que realmente les importa. Grupo Industrial Monterrey nos va a despedir, dijo Mariana, ahora llorando. Ya investigamos. Siempre reemplazan la administración cuando adquieren empresas. Entonces tendrán que buscar trabajo como todos los demás. Dije sin compasión. Bienvenidos al mundo real. Tenemos hipotecas, dijo Sebastián. Tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Responsabilidades que yo he estado pagando durante años mientras ustedes vivían como millonarios, respondí. Ya es hora de que aprendan a ser responsables de sí mismos. Eres un monstruo, susurró Mariana. No, respondí. Soy un padre que finalmente aprendió la lección que ustedes me enseñaron, que la familia no significa nada cuando hay dinero de por medio. Colgué. Los siguientes días, intentaron de todo. Sebastián fue a mi departamento. El portero me llamó para preguntarme si lo dejaba subir. Le dije que no. Lo escuché gritando en el lobby, exigiendo verme, hasta que seguridad lo sacó. Mariana me mandó videos de mis nietos diciendo, «Te extrañamos, abuelo», usando a mis propios nietos para manipularme emocionalmente. Borré los videos sin verlos completos. Patricia publicó en redes sociales sobre padres tóxicos que abandonan a sus familias. No hice ningún comentario. Eduardo, el novio de Mariana, intentó contactarme para mediar. Le dije que no tenía nada que decirle a un hombre que había estado con mi hija menos de un año, y ya se sentía con derecho de opinar sobre asuntos familiares. Incluso recibí llamadas de amigos de la familia, gente que conocía desde hacía décadas, pidiéndome que reconsiderara. Sebastián y Mariana habían orquestado una campaña completa, pintándome como un padre cruel que estaba destruyendo a su familia por orgullo. No es por orgullo, le dije a don Alberto, un amigo de 40 años que me llamó para intentar hacerme cambiar de opinión. Es por respeto propio, algo que perdí durante años y que finalmente estoy recuperando. La audiencia con el juez llegó finalmente. Todos estábamos en la sala, yo con la licenciada Herrera, Sebastián y Mariana con sus 2 abogados, y representantes de Grupo Industrial Monterrey con sus propios abogados legales. El juez revisó todos los documentos, escuchó los argumentos de ambas partes, y escuchó la grabación de aquella conversación en mi departamento donde Sebastián y Mariana admitían haber diseñado los contratos para atraparme. El veredicto fue claro. Las cláusulas restrictivas en el contrato de accionistas son declaradas nulas por haber sido redactadas bajo conflicto de interés y sin representación legal independiente para el demandante, dictaminó el juez. El señor Rodrigo Silva tiene derecho pleno de vender sus acciones a quien desee. La venta a Grupo Industrial Monterrey es aprobada. El cierre puede proceder según los términos acordados. Mariana rompió en llanto ahí mismo en la sala. Sebastián golpeó la mesa con el puño, ganándose una advertencia del juez. «Esto no ha terminado», me dijo Sebastián mientras salíamos de la sala. «Vamos a apelar, vamos a pelear esto hasta el final». «Hazlo», respondí. «Gasta tu dinero en abogados, pero la decisión está tomada. En 30 días Grupo Industrial Monterrey será el dueño mayoritario de la empresa que yo construí, y ustedes van a tener que vivir con las consecuencias de cómo me trataron. Te vas a arrepentir de esto», dijo Mariana con veneno en su voz. «La única cosa de la que me arrepiento», respondí mirándola directamente a los ojos, «es no haberlo hecho antes». El cierre de la venta se realizó exactamente 30 días después del veredicto del juez. Fue en una sala de juntas de un bufete de abogados de lujo en el centro de la ciudad. Yo estaba ahí con la licenciada Herrera. Los representantes de Grupo Industrial Monterrey estaban del otro lado de la mesa con sus 3 abogados. Sebastián y Mariana no asistieron. Técnicamente no necesitaban estar presentes, ya que ellos no estaban vendiendo nada.
Solo estaban siendo informados de que ahora tenían un nuevo socio mayoritario. Firmé los documentos uno por uno. Cada firma se sentía liberadora. Cada rúbrica era un peso menos sobre mis hombros. Señor Silva, dijo el director de Grupo Industrial Monterrey cuando terminamos, un hombre de unos 50 años llamado Ingeniero Ramírez, quiero que sepa que respetamos enormemente lo que usted construyó. Distribuidora Silva es una empresa sólida con 40 años de reputación. Nuestro objetivo es expandirla, no destruirla. Se lo agradezco, respondí. Pero también quiero ser honesto con usted sobre la situación con mis hijos. Ya estamos al tanto, dijo el ingeniero Ramírez. Hicimos nuestra investigación. Sabemos que hay tensión familiar. Y sabemos que su hijo y su hija han estado manejando las operaciones. ¿Y qué planean hacer al respecto? El ingeniero Ramírez intercambió miradas con sus colegas. Vamos a darles una oportunidad. 30 días para demostrar su valor y su lealtad a la nueva administración. Si colaboran, si demuestran que pueden ser profesionales, tendrán futuro en la empresa. Si no, entiendo, dije. Es más generoso de lo que ellos merecen. No lo hacemos por ellos, respondió. Lo hacemos por la empresa. Ellos conocen las operaciones, conocen a los clientes. Sería tonto despedirlos sin al menos intentar que funcione. Pero les seré franco, señor Silva. Si causan problemas, no vamos a dudar en removerlos. Asentí. Es su empresa ahora. Hagan lo que consideren mejor. La transferencia bancaria se completó esa misma tarde. 620 millones de pesos depositados en mi cuenta personal. Dinero que nadie podría quitarme. Dinero que me aseguraba el resto de mi vida sin tener que depender de nadie. Y lo más importante, libertad. Libertad de la toxicidad. Libertad de la manipulación. Libertad de sentirme como un estorbo en lo que yo mismo había construido. Esa noche, en mi departamento, me serví un whisky y brindé solo. Por ti, Elena. Dije en voz alta a la foto de mi esposa que tenía en la sala. Perdóname si esto no es lo que hubieras querido, pero no podía seguir así. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Papá. Era la voz de mi nieto mayor, Tomás, el hijo de Sebastián. Tenía 12 años. Tomás, dije, sintiendo cómo mi corazón se apretaba. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, abuelo. Te extraño. Hace semanas que no te veo. Yo también te extraño, Tomás. A ti y a tus hermanos y primas. Abuelo, ¿es verdad que ya no vamos a tener dinero? Preguntó con la inocencia de un niño. Papá dice que nos vas a dejar sin nada, que ya no vamos a poder pagar la escuela ni la casa. Sentí cómo la rabia me invadía. Sebastián estaba usando a su propio hijo para manipularme. Tomás, ¿tu papá sabe que me estás llamando? No. Tomé su teléfono mientras estaba en el baño. Abuelo, ¿por qué ya no vienes a vernos? ¿Hicimos algo malo? No, hijo. Ustedes no hicieron nada malo. Nunca. Esto es entre tu papá, tu tía y yo. Son cosas de adultos. Pero nos sigues queriendo. Las lágrimas amenazaron con salir. Los quiero más que a nada en el mundo, Tomás. A ti, a tu hermano, a tus primas. Nada de esto cambia cuánto los quiero. Entonces, ¿por qué no vienes? Porque a veces, Tomás, los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles, y a veces esas decisiones significan alejarnos de situaciones que nos hacen daño, pero eso no significa que deje de quererlos. No entiendo, dijo Tomás con voz pequeña. Lo sé, hijo, y algún día, cuando seas mayor, te lo explicaré todo. Pero por ahora, solo necesito que sepas que tu abuelo te ama. Siempre. Tomás, ¿dónde estás? Escuché la voz de Sebastián en el fondo. Te tengo que colgar, abuelo. Te quiero. Yo también te quiero, Tomás. La llamada terminó. Me quedé sentado ahí, sosteniendo el teléfono, llorando por primera vez en semanas, porque esa era la verdadera pérdida. No la empresa, no el dinero, sino mis nietos, los hijos de mis hijos, que estaban siendo envenenados contra mí. Pero sabía que si cedía ahora, si permitía que Sebastián y Mariana me manipularan usando a los niños, nunca pararía, y yo terminaría muriendo solo de todos modos, pero sin dignidad,
La primera semana después del cierre fue extrañamente tranquila. No recibí llamadas de Sebastián ni de Mariana, nada. Silencio total. Supe por la licenciada Herrera, quien mantenía contacto con Grupo Industrial Monterrey, que mis hijos habían tenido su primera junta con la nueva administración. Aparentemente había sido tensa pero profesional. Sebastián y Mariana habían presentado sus casos para permanecer en sus puestos. El ingeniero Ramírez les había dado instrucciones claras: reportar todas las decisiones, transparencia total en las finanzas y cero tolerancia para insubordinación. ¿Cómo lo tomaron? Le pregunté a la licenciada Herrera. Según me dijeron, su hijo salió de la junta pálido. Su hija estuvo llorando en el baño después, pero ambos aceptaron los términos. Por ahora, Grupo Industrial va a hacer una auditoría completa en las próximas 2 semanas. Van a revisar cada transacción de los últimos 4 años. Si encuentran lo que usted sospecha que van a encontrar, los van a despedir, completé. Probablemente. Y posiblemente enfrenten cargos criminales si hay evidencia de fraude. La idea no me trajo la satisfacción que pensé que traería, solo tristeza. 2 semanas después, recibí una llamada del ingeniero Ramírez directamente. Señor Silva, necesito informarle de algo que descubrimos en la auditoría, dijo su voz seria. Dígame. Sus sospechas eran correctas. Encontramos irregularidades financieras significativas. Transferencias no autorizadas, bonos ejecutivos inflados, contratos con proveedores sobrefacturados donde su hijo y su hija recibían comisiones no reportadas. La cantidad total de dinero malversado está cerca de los 73 millones de pesos. 73 millones. Me quedé sin palabras. Legalmente tenemos suficiente evidencia para proceder con cargos criminales, continuó el ingeniero Ramírez. Pero antes de hacerlo, queríamos consultarle. Después de todo, son sus hijos. ¿Qué recomiendan ustedes?, pregunté. Honestamente, deberíamos proceder con los cargos. Este es fraude corporativo en gran escala, pero entiendo que la situación es complicada. Hay una alternativa. ¿Cuál? Les ofrecemos una salida. Renuncian a sus posiciones inmediatamente. Firman acuerdos de no competencia. Venden sus acciones de vuelta a la empresa a valor de libro, que es significativamente menor que el valor de mercado, y se van sin referencias pero sin cargos criminales. ¿Y si no aceptan? Entonces presentamos los cargos y los demandamos civilmente por los 73 millones más daños. Probablemente terminen en prisión. Tomé un respiro profundo. Ofrézcales la salida una vez. Si no la toman, proceda con los cargos. Entendido, señor Silva. Se lo notificaremos mañana. Esa noche casi no dormí. Parte de mí esperaba que Sebastián y Mariana aceptaran la oferta, que al menos tuvieran la dignidad de admitir que habían sido atrapados y tomar la salida que se les estaba ofreciendo. Pero la otra parte de mí los conocía. Conocía su orgullo, conocía su negación, y tenía miedo de que no aceptaran. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, mi teléfono explotó. Sebastián me llamó gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Esto es una trampa, es una conspiración. Tú plantaste esa evidencia. Sebastián, cálmate. No me voy a calmar. Nos están acusando de robo, de fraude, y todo es mentira. ¿Es mentira?, pregunté calmadamente. ¿Entonces no recibiste bonos de 2 millones de pesos que no fueron reportados? ¿No hiciste contratos con proveedores que te pagaban comisiones secretas? ¿No usaste el dinero de la empresa para gastos personales? Eso es interpretación. Esos eran gastos legítimos de negocios. Sebastián, hay evidencia, documentos, transferencias bancarias, tu propia firma en contratos fraudulentos, 73 millones de pesos. Hubo un silencio largo. Tú hiciste esto, dijo finalmente, su voz ahora baja y llena de odio. Tú los convenciste de que hicieran esta auditoría. Tú les dijiste qué buscar. Yo no tuve que decirles nada. Cualquier auditoría competente hubiera encontrado lo que ustedes hicieron. La única razón por la que no fue descubierto antes es porque yo confiaba en ustedes y no revisaba. Papá. Mariana tomó el teléfono, su voz suplicante.
Por favor, no dejes que hagan esto. Somos tu familia, somos tus hijos. No puedes permitir que nos metan a la cárcel. Yo no estoy permitiendo nada, Mariana. Ustedes hicieron esto. Ustedes cometieron fraude. Yo solo vendí mis acciones. Nos están ofreciendo una porquería por nuestras acciones, gritó. Es menos de 1/3 de lo que valen. Es más de lo que merecen considerando que deberían estar en prisión. Respondí. Tomen la oferta, Mariana. Renuncien, vendan sus acciones y sigan con sus vidas. ¿Y qué vamos a hacer sin trabajo? ¿Sin dinero? Preguntó con desesperación. Lo que todos hacen, buscar empleo, vivir dentro de sus medios, aprender a ser responsables. ¿Nos vas a dejar en la calle?, susurró. No, respondí. Ustedes se pusieron en esta situación. Yo solo estoy dejando que enfrenten las consecuencias. Mamá estaría devastada, dijo Mariana, jugando su última carta. Su madre estaría devastada de saber en qué se convirtieron, respondí. Elena les enseñó valores, honestidad, trabajo duro. Ustedes traicionaron todo eso. Ella estaría mucho más decepcionada de ustedes que de mí. Sebastián tomó el teléfono nuevamente. Si no detienes esto, nunca vas a ver a tus nietos de nuevo. Nunca. Te lo juro. La amenaza me dolió más de lo que quería admitir, pero no podía ceder. Entonces esa será su decisión, dije con voz temblorosa. Usar a sus hijos como armas, quitarles a su abuelo porque ustedes no quieren enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero no me voy a dejar chantajear, Sebastián. Tomen la oferta o no la tomen. Es su elección. Pero no voy a intervenir para salvarlos de algo que ustedes mismos causaron. Te odio, dijo Sebastián simplemente. Te odio con cada fibra de mi ser. Lo sé, respondí sintiendo cómo las lágrimas finalmente salían. Y eso es lo más triste de todo, que el amor que yo sentía por ustedes se convirtió en odio de su parte. Pero aún así, no voy a permitir que me sigan lastimando. Colgué antes de que pudieran responder. 3 días después, la licenciada Herrera me llamó. Aceptaron la oferta, me informó. Firmaron todas las renuncias. Vendieron sus acciones. Se acabó. Debía haber sentido alivio, victoria, satisfacción, pero solo sentí vacío. ¿Dónde están ahora?, pregunté. Según tengo entendido, Sebastián y su familia se mudaron a un departamento más pequeño. Mariana rompió con Eduardo y está viviendo con una amiga. Ambos están buscando empleo. Ya veo. Señor Silva, dijo la licenciada Herrera con suavidad. Usted hizo lo correcto. Lo sabe, ¿verdad? Lo sé, respondí. Pero eso no hace que duela menos. Han pasado 6 meses desde que vendí la empresa. 6 meses desde que mis hijos salieron de mi vida completamente. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil que he tomado en mis 67 años. Ahora vivo en un departamento más pequeño, más cómodo, en una zona tranquila de la ciudad. No necesito una casa grande. No necesito lujos. Con los 620 millones que recibí de la venta, invertí sabiamente y vivo de los rendimientos. Tengo más que suficiente para el resto de mi vida. Mis días son simples ahora. Me despierto temprano, hago ejercicio, leo, veo películas que nunca tuve tiempo de ver. 2 veces por semana hago voluntariado en un comedor comunitario, enseñándole a jóvenes emprendedores sobre negocios y administración. Me da propósito, me hace sentir útil, y por primera vez en años, tengo paz. No voy a mentir y decir que no extraño a mis nietos. Los extraño todos los días. Cada vez que veo niños de sus edades en la calle, mi corazón duele. Tengo fotos de ellos en mi departamento, y a veces me quedo mirándolas preguntándome cómo estarán, qué estarán haciendo, si piensan en mí. Pero sé que hice lo correcto, porque si hubiera cedido, si hubiera permitido que Sebastián y Mariana siguieran abusando de mí, hubiera muerto siendo un hombre sin dignidad, un padre que permitió que sus hijos lo destruyeran solo por mantenerlos cerca. Y esa no es la lección que quiero dejarle a mis nietos, aunque no estén aquí para aprenderla directamente de mí. Supe hace 2 meses, por un conocido mutuo, que Sebastián consiguió trabajo como gerente en una empresa de distribución de materiales en otra ciudad.
Un puesto mucho más bajo de lo que tenía, pero honesto. Mariana está trabajando en el departamento de marketing de una empresa mediana. También ganan menos, viven en casas más pequeñas, y por primera vez en sus vidas están experimentando lo que es trabajar sin la red de seguridad que yo les proporcionaba. Parte de mí espera que esto les enseñe algo, que les enseñe humildad, gratitud, el valor real del trabajo y del dinero. Pero no tengo esperanzas de reconciliación. Ese barco ya navegó. Lo que quiero que entiendas, si estás viendo esto, es algo muy importante. El amor de familia no te da derecho de abusar de alguien. El ser padre no significa que debas permitir que tus hijos te falten al respeto. El haber dado todo por tu familia no significa que debas seguir dando hasta que no quede nada de ti. Yo sacrifiqué 40 años de mi vida construyendo algo para mis hijos. Les di educación, oportunidades, dinero, amor, y ellos tomaron todo eso y me trataron como basura. Me robaron, me humillaron, me quisieron quitar lo que me quedaba, y cuando finalmente dije basta, me convertí en el villano de su historia. Pero prefiero ser el villano en la historia de ellos que seguir siendo la víctima en la mía. Si tú estás pasando por algo similar, si tienes hijos o familiares que abusan de tu generosidad, que te faltan al respeto, que te toman por garantizado, quiero que sepas esto. Está bien poner límites. Está bien decir que no. Está bien alejarte, incluso si son tu sangre. La familia que te daña no merece acceso ilimitado a tu vida solo porque comparten tu apellido. Y si me estás viendo y piensas que fui muy duro, que debí perdonar, que debí dar más oportunidades, déjame preguntarte, ¿cuántas oportunidades debí haber dado? ¿Cuántas humillaciones debí haber soportado? ¿Cuántos millones debieron haber robado antes de que fuera suficiente? No me arrepiento de mi decisión. Me arrepiento de no haberla tomado antes. Elena, donde sea que estés, espero que me entiendas. Espero que sepas que intenté. Intenté ser el padre que nos prometimos que seríamos, pero nuestros hijos no son los niños que criamos. Se convirtieron en personas que yo no reconozco, y tuve que dejarlos ir para poder salvarme a mí mismo. A ti que me estás viendo, te pido que te suscribas al canal si esta historia te tocó el corazón. Déjame un comentario contándome si has pasado por algo similar, y si te fue útil, considera darle al Super Thanks para apoyar el canal. Pero más importante, si estás en una situación de abuso familiar, aunque sea tu propia sangre, ten el valor de hacer lo que yo hice. Ten el valor de decir basta. Ten el valor de salvarte a ti mismo, porque al final del día, la persona con la que vas a morir eres tú mismo. Y esa persona merece dignidad, merece respeto, merece paz. Yo encontré mi paz, y espero que tú encuentres la tuya también. Gracias por acompañarme en esta historia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.